Instituto Metropolitano de Diseño, Técnicas y Acabados de la Construcción. Los temas que se tratarán son losas de contrapiso, vigas y losas. Para llevar a cabo esta actividad debemos de tomar en cuenta los equipos de protección personal necesarios, como cascos, orejeras, gafas, arnés, chaleco reflectivo, botas punta de acero, mascarillas, guantes. Además, vamos a necesitar ciertas maquinarias y herramientas, como la concretera, la carretilla, pala punta redonda, pala punta cuadrada, flexómetro, nivel, compactador, helicóptero, bailejo, piola, martillo, alambre negro o recocido, alambre galvanizado, barra. Vamos a empezar con las losas de contrapiso. Pero antes debes conocer ciertos antecedentes con respecto a las cadenas. Las cadenas son como unas columnas acostadas que van encima del cimiento del hormigón ciclopio, rellenado anteriormente en la zanja. Su función principal es unir los pies de las columnas de la estructura para garantizar un trabajo conjunto. También se construyen cadenas inmediatamente debajo de las paredes divisorias de una vivienda a manera de cimentación de pared. Por lo general, el ancho de la cadena es de 20 centímetros, pero siempre se debe verificar en los planos estructurales. El nivel terminado de la cadena dependerá del nivel terminado del contrapiso. La cadena debe quedar por lo menos 10 centímetros debajo del nivel del contrapiso terminado y 10 centímetros por encima del nivel del restante, con el fin de que las paredes que se construyan sobre ellas no presenten humedad. Una vez realizada la cimentación de la vivienda, puede fabricarse el contrapiso. El contrapiso es la primera capa que se realiza en contacto con la tierra para todo tipo de construcción. Puede ser aplicado tanto en la parte exterior como en la parte interior de las edificaciones. Está construido generalmente de hormigón. Tiene la función de unificar el piso, transmitir las cargas del piso al terreno, evitar que movimientos en el suelo generados debido a expansión o asentamiento provoquen daños o grietas en el piso colocado. Además, brinda un aislamiento térmico y acústico. Estos son algunos de los materiales que vamos a usar en la construcción del contrapiso: cemento Portland, arena lavada, ripio, polietileno, agua, malla electrosoldada. Vamos con los procedimientos. En primer lugar está la limpieza del terreno. La superficie donde se va a colocar el contrapiso deberá estar totalmente limpia, libre de cualquier residuo. Además, debe de estar nivelada y compactada. Si humedecemos la superficie y con la ayuda de una máquina compactadora tipo sapo, esta se compactará de mejor manera. Una buena compactación evita fisuras, rajaduras o hundimientos de los pisos de la construcción. Como segundo paso encontramos las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Estas instalaciones deben de estar fijadas antes de fundir la placa de contrapiso. Se verifica que todos los desagües y tuberías estén en su posición, como muestra el plano hidrosanitario y eléctrico. Como tercer paso tenemos la colocación de la capa de ripio. Una vez compactado el suelo, se procede a la colocación del ripio. Este debe impedir que la humedad suba. Sirve como barrera impermeabilizante. Con el ripio, los espacios huecos entre las piedras son demasiado grandes para generar un efecto esponja. Se debe compactar el ripio de igual manera.
El espesor de la capa del ripio va generalmente de 5, 10 a 15 centímetros aproximadamente. Como cuarto paso tenemos la lámina de polietileno. Es una capa separadora, debe prevenir que el hormigón se filtre en el ripio. Esta lámina va sobre el ripio, crea una barrera impermeabilizante que impide el avance de la humedad. Una lámina de polietileno también representa una barrera retardante de vapor. Sus espesores pueden variar de 6 milímetros a 2 milímetros. Como quinto paso tenemos la colocación de la malla electrosoldada. Son mallas prefabricadas electrosoldadas para reforzamiento del hormigón, listas para ser usadas facilitando el proceso constructivo, optimizando los diseños estructurales y recursos de la obra. Las uniones soldadas impiden el desplazamiento o movimiento durante las etapas de preparación y fundición del hormigón, garantizando la ubicación exacta de los aceros y contribuyendo a la adherencia con el hormigón. La colocación de las maestras ayuda a que quede sin desniveles ni inclinaciones. Para esto se utiliza tabiques con mortero en la base. Debe de quedar la parte superior al nivel de la cadena, nivelado en su totalidad, colocando más maestras alrededor. Como sexto paso tenemos el vaciado del hormigón. Antes de proceder a fundir el hormigón, debemos ver si necesitamos colocar los encofrados debidamente engrasados. La resistencia del hormigón se verificará en los planos estructurales. Lo preparamos con la mezcla de cemento, arena, ripio, grava y agua. Mientras se va fundiendo, se debe verificar los niveles que permitan realizar la capa final del acabado. El vertido del hormigón debe presentar una distribución homogénea. Mientras se va vertiendo, debemos eliminar el aire que queda mediante un vibrador. Como séptimo paso tenemos el emparejar el hormigón. Una vez que el hormigón fresco ha sido distribuido por toda la sección de la losa de contrapiso, ocupando el espesor correspondiente, es momento de nivelar y compactar el hormigón por medio de un nivelador láser o una tabla completamente recta o un codal. Para generar una suavidad mayor en la superficie del hormigón, se utiliza instrumentos de corrección de planicidad, como las reglas rectificadoras. También podemos dar uso del helicóptero. Tenemos como siguiente paso el curado del hormigón. El curado es el proceso que consiste en mantener en un ambiente húmedo el concreto por varios días después del vaciado, con el propósito de que éste adquiera la totalidad de su resistencia que está especificada en el plano y además para evitar probables rajaduras superficiales. Es importante comenzar a curar el concreto inmediatamente después del fraguado. El concreto alcanza su porcentaje significativo de su resistencia tan solo a los 7 días del vaciado. Luego podemos cubrir con plástico para evitar la pérdida de humedad. El masillado. Se tiene que masillar el contrapiso fundido con anterioridad. Lo más recomendable es masillar inmediatamente después que el hormigón de contrapiso haya fraguado. El masillado consiste en una mezcla de arena fina y cemento, la cual se colocará con la ayuda de codales, manteniendo los niveles antes previstos. Por lo general, el masillado tiene un espesor de 1 a 2 centímetros. Tiene como finalidad dejar la superficie lisa. Otro factor a tener muy en cuenta y respetar es el periodo de secado. Debe restringirse el paso a toda la zona de trabajo hasta que el hormigón seque del todo, pues cualquier imperfección en este terreno después ya será muy difícil de solucionar, más aún si la imperfección se seca también. Este es un ejemplo de las capas que compone el contrapiso. Ahora vamos con las losas y vigas. Las vigas son elementos estructurales que normalmente se colocan en posición horizontal.
tienen la misma estructura de una columna. Se apoyan sobre los pilares destinados a soportar cargas, trasladan el peso de la edificación a las columnas. En conjunto, estas dan rigidez a los muros. Existen tres tipos de vigas. Vigas de confinamiento de muros. Generalmente el ancho de esta viga es el mismo del muro y van sobre estos. Vigas peraltadas. Se caracterizan por ser más altos que la losa y pueden tener una luz mayor de 4 metros. Vigas bandas. Se caracterizan por tener la misma altura de la losa, pero si la luz es mayor de 4 metros, esta no se recomienda. Procedimientos. Las especificaciones de la viga se verifican en los planos estructurales. Encofrado. Para armar el encofrado se debe colocar una estructura temporal que va a constar de puntales o gatas, los mismos que están formados por cabezales. Generalmente son listones de 2 por 2 pulgadas. Debemos de tomar en cuenta que deben estar sobre una superficie nivelada y compactada. La distancia entre las gatas o puntales varía entre 80, 90 y 100 centímetros. El encofrado consta de la base, los laterales y los puntales con los cuales se sostendrá el encofrado. La base del encofrado está formada por tablas del ancho de la viga y un grosor de 2.5 centímetros aproximadamente. Para elaborar los costados se pueden emplear tablas de 2.5 centímetros de grosor y con la altura adecuada de la viga. Armado de la viga. Para armar las vigas se deben de seguir con las indicaciones en los planos estructurales. Además, es necesario seguir con algunas recomendaciones de las normas ecuatorianas de la construcción. Con respecto a los estribos y ganchos, se ubican los dos primeros estribos de refuerzo vertical que sirven de guía. Estos se amarran con las varillas superiores. Dependiendo del plano se trazan las distancias a las que los demás estribos van a ser colocados. De igual manera, estos se amarran con alambre negro. Luego se colocan los ganchos que unen a las filas superiores y por consiguiente se ubican las varillas inferiores, repitiendo el mismo procedimiento anterior. Para terminar de armar los refuerzos se utilizan varillas intermedias de menor diámetro, repitiendo así el mismo procedimiento de amarrar con alambre. Fundición. Se procede a colocar el concreto en la viga. Mientras se realiza este proceso, un operario con ayuda de un vibrador va eliminando las burbujas de aire y otro va dando golpes al encofrado con ayuda de un chapulín o martillo de goma. Se limpia el exceso de concreto con agua. Procede al desencofrado. El desencofrado de los laterales de las vigas puede ser realizado a los 2 días después del vaciado, y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia cilíndrica, que va de eso de los 28 días. Seguimos con el curado. Luego de 12 horas de fundida la viga o el día siguiente se procede a desencofrar con cuidado para posteriormente hacer el curado del concreto, rociando la viga con agua por 7 días consecutivos. Consiste en mojar las vigas con una manguera de agua. Ahora vamos con las losas. Las losas son estructuras de concreto armado que se utilizan como techos o como entrepisos de una construcción. Pueden apoyarse sobre muros portantes, vigas estructurales o muros de concreto armado. La construcción de la losa es una etapa importante, así como todas las anteriores. Sin embargo, este es un proceso delicado en la construcción. Debe de ser diseñadas y construidas cuidadosamente, ya que cualquier error puede provocar grietas o incluso el colapso.
Existen distintos tipos de losas. Entre las más comunes están las losas macizas, que son losas de hormigón armado. Losas aligeradas, en las cuales se coloca bloque alivianado para reducir el peso, formando un sistema de viguetas de hormigón armado. Procedimientos. Encofrado. Cuando hablamos del armado del encofrado de una losa, debemos saber que consta de gatas o puntales, viguetas, tablones de base, que pueden ser de madera o metálicos, y tablas laterales, los cuales estarán en los extremos de la losa. Primero se debe colocar los puntales sobre una base compactada cada 80, 90 o 100 centímetros. Luego se colocan las vigas metálicas, las cuales soportarán a los tableros, o también conocido como cimbras, dejando espacios libres para los casetones, en donde van a ir los bloques alivianados, así como también la armadura de la losa y el hormigón. Se colocan las tablas laterales, las cuales tendrán un ancho del mismo espesor de la losa o superior, evitando que se derrame el hormigón. Una vez que el encofrado esté terminado, se debe aplicar aceite sucio o aceite quemado en toda la superficie interior para impermeabilizarlo y para evitar la adherencia del hormigón, lo que además facilitará el desencofrado. Procedemos a la colocación de los bloques. Para colocar los bloques de alivianamiento debemos de verificar en los planos estructurales. Se ubicarán dos bloques unidos y alineados, formando cuadros de 40 por 40 centímetros, dejando espacios por lo general de 10 centímetros para la conformación de las viguetas, o también llamados nervios, en las dos direcciones de la losa. También se puede encontrar a una dirección. Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Antes de fundir la losa se debe verificar en los planos en donde van a ir colocadas las tuberías sanitarias y eléctricas. Estas tuberías se las deberá sujetar para evitar que se muevan al momento de fundir. En el caso de las tuberías destinadas a las instalaciones eléctricas, se recomienda pintarlas o etiquetarlas de manera que se puedan distinguir entre las tuberías de apagadores y tomacorrientes, etc. Armado de la losa. El armado de la losa, en los sitios de viguetas o nervios formados en los espacios entre los alivianamientos, consta de una varilla superior y una varilla inferior. La ubicación, diámetro y corte de estas varillas se encontrará en un detalle en el plano estructural. Si es que no se requiere de la colocación de las barras de refuerzo, se coloca la malla electrosoldada. Procedemos con la fundición de la losa. Primero se verifica que el encofrado y los puntales se encuentren firmes. También se verifica la alineación de los alivianamientos, conformando las viguetas o nervios de manera recta. Se deben humedecer los bloques de alivianamiento y el encofrado para que no absorba el agua de la mezcla. Lo más óptimo es que el hormigón se mezcle utilizando una concretera. Al momento de fundir se recomienda primero llenar las vigas y viguetas y luego la losa superior, que por lo general tiene 5 centímetros de espesor. Es muy importante compactar el hormigón usando un vibrador mecánico para evitar vacíos, los cuales pueden causar problemas como filtraciones de agua, pero hay que recordar que si se excede el uso del vibrador, podría causar la segregación del material, separando el agregado grueso del fino y quedando una lechada de concreto pobre en la parte superior de la losa. Se debe nivelar cuando alcance el nivel superior de la losa, es decir, emparejar con ayuda de regletas, codales de aluminio o de madera para que tenga un acabado liso.
podemos utilizar el helicóptero para un mejor resultado. Desencofrado. Una vez iniciado el fraguado del concreto, se pueden comenzar a retirar los encofrados laterales de la losa y posteriormente se pueden retirar algunos puntales. El desapuntamiento se debe ir haciendo de forma progresiva a medida que van pasando los días, hasta que se puedan retirar todos los puntales y el encofrado. Aproximadamente se lo realiza a los 21 días. Por último tenemos el curado. Es un proceso importante que se realiza con el fin de evitar que se evapore el agua de la mezcla, ocasionando grietas y alteraciones en la relación agua y cemento, lo que incide directamente con su resistencia. Se recomienda humedecer el concreto durante los primeros 7 días del vaciado.